Continuamos. César Gutiérrez. Sí, yo decía, perfecto, Pedro habla de largo plazo. Hay un conjunto de cosas de acción del corto plazo que corresponde a este gobierno saliente y que corresponde que los candidatos, el que salga elegido, los que están en carrera, tendrán que solucionar en muy corto plazo. Empecemos por este discurso de la masificación del gas. Lo que se ha hecho es muy poco. Por ejemplo, en Lima, con el número de conexiones que tiene respecto a las viviendas, se llegará al 13%, más o menos. Y las expectativas que se han planteado en las 9 concesiones regionales que existen, más en la 10ª que se expira en Piura, andan por el mismo orden. Entonces el discurso electoral, y se lo he escuchado a Keiko, dice, vamos a masificar. Entiendo, llegaremos a todos los consumidores, pues habría que completar. Si eso fuese así, si esa es la voluntad política, la pregunta es ¿con qué dinero? Porque en todo caso, si quisiéramos solo en Lima universalizar la distribución del gas natural, significaría más o menos 1.700 millones de dólares que no se le puede obligar al concesionario. Entonces la pregunta es, señor Kuczynski, señora Keiko Fujimori, si ustedes quieren universalizar el servicio de gas por redes, tendrá que poner un aporte el Estado, porque no tiene ningún incentivo el privado y no hay forma tampoco de obligarlo. Y hoy día que usted tiene en cartera un tema en Piura, en la cual se está discutiendo si se otorga una concesión o no, y que debe resolverse en los próximos 3 meses, es decir, antes que se vaya el gobierno, y hay convulsión social en Piura, entonces diga usted qué va a hacer. ¿Preferirá tener una empresa que ya con esto hará la 10ª de un grupo de energía de Bogotá y crear una expectativa solamente para el 13% de la población? Eso lo tiene en cartera y tiene que solucionarse en los próximos 90 días, y si no se soluciona, lo tendrá que solucionar inmediatamente el gobierno que ingrese. En el tema, por ejemplo, del gasoducto que se mencionaba, acá hay una gran dificultad por el suministro del gas. El consorcio Camisea viene diciendo que no hay gas para el gasoducto, y en mayo, el próximo mes, se va a inaugurar una planta termoeléctrica en Mollendo, de 600 megavatios que puede funcionar a gas. Esa planta, y el próximo año tendremos una planta en hilo de 600 megavatios adicionales. Si no hay compromiso de suministro de gas, entonces construimos un par de elefantes blancos que están yendo a la tarifa eléctrica desde este año. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a hacer usted para obligar a esos operadores de los lotes para que se comprometen a entregar el servicio de gas? El presidente de Pluspetrol ha salido a los medios a decir que no hay gas. A ver que nos lo demuestre. Porque aquí, si hacemos la suma y resta de reservas, para esos volúmenes, por lo menos existe para 15 años. Y si bien es cierto, en el largo plazo, para 30 años, que es el periodo de concesión, no alcanzaría, tendríamos que tener un impulso inicial y obligaciones exploratorias que no las tiene hoy día el contrato. Entonces, ese tipo de cosas son de muy corto plazo. O sea, sin mirar a 30 años adelante, miremos para empezar, que son cosas que van a heredar en cartera. Y en el tema exploratorio, Carlos refiere al poco incentivo que significa el precio hoy día, y es un tema internacional. Pero hay cosas que se pueden hacer acá. Por ejemplo, los contratos no tienen ninguna cláusula que permita una flexibilización de la regalía en etapas como esta, donde no es productivo poder producir un pozo. Tenemos el lote 192 con una empresa que acaba de quebrar, que era la empresa Pacific Rubiales, que acaba de quebrar en el mercado internacional, que ha paralizado la producción y ha declarado fuerza mayor porque el oleoducto está parado. Sin el oleoducto parado, esa operación se hubiera parado también. Entonces, aquí necesitamos probablemente flexibilización de regalías para etapas coyunturales de precio bajo, y esas cosas también tienen que solucionarse ya. Lamentablemente, hablamos de muy largo plazo, y el corto plazo ya tiene temas en agenda de solución que hay que hacerlo inmediatamente porque está afectando la vida diaria. ¿Qué es lo que les iba a preguntar en realidad, ¿no? Diciendo que el cuadro después es tan complicado y peligroso o alarmante, que los voy a convertir en candidatos. Para que nos digan, bueno, a ver, en el corto plazo de estos 5 años, ¿qué sería lo súper urgente de plantear y dirigir esta política energética? Sí, es fundamental. Empecemos con el señor. Sí, por favor. Bueno, una pregunta anterior dejaba en la mesa qué es lo que busca el ciudadano peruano de estas cosas, ¿no? El ciudadano peruano ha demostrado en las elecciones que hablar de temas como renegociación no le interesa, creo yo, porque los candidatos que planteaban esto no han llegado a la segunda ronda. Tomaba la renegociación como una plataforma política, como lo fue el GLP a 12 soles el balón en la campaña anterior, que se mantuvo durante mucho tiempo. Y lo que le interesa, como coincido en parte con César Gutiérrez, es soluciones del corto plazo, porque si nosotros hablamos del mediano plazo o del largo plazo, estamos hablando del año 2016, ¿no? O perdón, hoy día, 2016... Son soluciones de corto plazo,
pero que no nos lleven después a tener problemas en el largo plazo. Por supuesto, claro que sí. Pero hay una cosa previsora ahí necesaria. Cierto, pero si solamente nos fijamos en el largo plazo, veremos como en todos los planes se dice, al término del periodo, en el año 2021, lograremos tales cosas, pero no hay ninguna programación de qué se va a hacer en lo inmediato, y lo inmediato es urgente. Hay cosas que tenemos que hacer desde ya, que se tienen que resolver. No se puede seguir con el tema de que se va a renegociar o que hoy en día la masificación ha cambiado un poco a este objetivo de renegociación. Masificación de la que el ciudadano peruano viene escuchando desde el gobierno anterior. 5 años también de propuesta de masificación. ¿Con qué recursos? La masificación no se va a poder dar, primero, si no hay gas. Y todos los peruanos confiamos y creemos que Camisea es la única fuente de gas. Y Camisea se agota. Camisea también tiene que garantizar el consumo de las empresas que ya son clientes, son usuarios del gas de Camisea. Hay que garantizarles consumo también para los próximos años. No podemos seguir cargando a un solo proyecto sin que se hable nada sobre cuáles son los nuevos proyectos que se van a desarrollar. ¿Cuánto más de gas vamos a conseguir? ¿Esos nuevos proyectos? Menciónalos. Hay que trabajar bastante. Hay algunas propuestas, pero tenemos varios temas ahí que hay que resolver, ¿no? El tema de la consulta ambiental, el tema de la protección a los inversionistas. Hoy día, si planteamos revisiones de contratos que no están permitidas, es un tema de inseguridad. Felizmente somos peruanos, gracias a Dios, llega una empresa extranjera como Abastible para hacerse cargo del negocio de Repsol. Eso demuestra que todavía puede haber inversión en el Perú. Caso contrario a lo que se da en países como Bolivia, que incluso se toman como ejemplo para el Perú. En cambio, acá tenemos una empresa que entra. Lo que sí, en ese caso, me gustaría que Repsol rinda cuentas al Perú. Cuando se va, ¿qué cosa es lo que le debe a los peruanos? Le debe balones que recibió en forma gratuita y que no se recuperaron nunca. Tenemos problemas como que la propuesta de Repsol, que es un privado definitivamente, era vender sus 4 operaciones en el Perú a un solo comprador. Hoy en día se deshace del negocio de GLP, que probablemente era el más rentable, y los demás todavía los mantiene. Entonces, ¿qué cosa es lo que gana el Perú con que ingrese un nuevo operador al mercado, como es una empresa que va a ser la primera en Sudamérica, ¿no? Considerando la participación que tiene en Chile y recientemente en Colombia? Repsol se ha ganado un buen prestigio, tiene una marca reconocida, tiene precios por encima del promedio del mercado, el mercado la privilegia con seguridad y hoy día se transfiere a otro inversionista. Entonces, cosas en el plazo inmediato. ¿Por qué no se dinamiza, en lugar de decir acá, reforzar las funciones de Petroperú y Perupetro, por qué no se toca nada del Indecopi, que es el encargado de hacer que el mercado de libre competencia funcione? Porque con pocos recursos, con trámites que demoran 6 años para señalar si ha habido o no concertación de precios, y de ahí se van al Poder Judicial por otros 3 o 4 años, nunca resolvemos el problema y la gente piensa que el mercado efectivamente no funciona. O Sinermin, pintado en la pared, solamente fiscaliza a los agentes formales. Y eso que son presupuestados con recursos nuestros, ¿no? Yo veo que hay cosas en el corto plazo y quizá eso logre una modificación en cómo se están encarando estos debates en la segunda vuelta. Yo creo que más que presentaciones de candidatos a presidente, debería hacerse presentaciones de equipos técnicos. Me gustaría conocer quiénes forman el plan de gobierno de Keiko Fujimori, por ejemplo, que no conocemos a nadie, ¿no? Sí, pero lo ideal sería que estos debates fueran también con algunos especialistas y técnicos que estén presentes y puedan preguntar, porque la verdad que estos debates, primero por el tema del tiempo que usted mencionaba, pero la otra realidad es que tenemos a 2 figuras que se lanzan cosas y dicen, es una cosa monocorde, no hay ninguna posibilidad de decirle, bueno, pero alto ahí, explíqueme esto, vea esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y rehuyen sistemáticamente que eso sea así. Nosotros lo hemos intentado muchísimas veces y rehuyen simplemente. Porque también hay esta cosa trágica, que es una vieja costumbre en el Perú,
Yo no puedo decirlo todo porque no sé qué puedo hacer en realidad. Voy a entrar a un sitio que siempre es complicado, todo no está funcionando, no me puedo, porque después me van a sacar como esto de los 12 soles, ¿no es cierto? Así que mejor no hago ninguna de esas promesas. Pero entonces hay una inercia. El mejor médico anuncia siempre cuando lo va a operar a uno. Por supuesto. Creo que merecemos ese respeto como ciudadanos. Sin duda. Bueno, vamos a ver, Carlos Herrera. Claro, Yo creo que el corto plazo y el largo plazo no son incompatibles. No pueden serlo. O sea, no pueden ser. ¿Ya? O sea, en principio no nos vamos a morir en el corto plazo. Soy consciente de que hay profundos problemas en el corto plazo que necesitan solución. Pero esa solución tiene varias orientaciones. Entonces, la orientación, la dirección en la cual uno busca la solución apunta a largo plazo. O sea, ¿qué queremos como largo plazo? O sea, las acciones de corto plazo son para largo plazo. Comienzo con una que se ha mencionado. Nos hemos vuelto un país adicto al GLP. ¿Por qué se hablaba de la masificación del gas? ¿Cuál era el sentido de la masificación del gas? Era usar gas natural y no depender del GLP. El GLP no siempre es un derivado del petróleo, en el caso de Camisea no lo es, pero económicamente el precio del GLP es un precio de petróleo. Y lo que queríamos era tener una economía despetrolizada, independiente del GLP. Entonces teníamos que haber avanzado con el gas natural para que en las casas, para la cocina y para la terma, se use gas natural y no GLP. Ahora estamos usando GLP para la cocina, para la terma, y estamos usándolo también en el transporte. ¿Y cuál es el resultado? Ya no somos exportadores de GLP. Ahora vamos a ser importadores de GLP. Cuando los precios en el mercado internacional han bajado dramáticamente, el consumidor final sigue pasando lo mismo. Y no solo lo mismo, cínicamente paga más. Entonces, los que están en la cadena no es el productor. El productor en el Perú sí ha bajado el precio del GLP. Los que están en la cadena de comercialización, ahí es donde elevan y ganan cada vez más. Bueno, y imagínese usted cómo puede intervenir en ese caso el Estado. O sea, no es un tema sencillo, ¿ya? Porque en el Perú es prácticamente un monopolio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interviene en ese mercado? Yo lo que temo es fijación de precios donde el remedio me parece que es mucho peor que la enfermedad. Ya hubo una alusión a Indecopi. Creo que Indecopi no hace su trabajo, coincido en ese tema, y que debería ser una de las formas de salida. Y creo que también Petroperú está exagerando sus márgenes, por decirlo elegantemente, y ya se dijo también en otros términos lo que está sucediendo en estos momentos. Pero el hecho, y eso sí es tema del día, tema que debería importarle a los ciudadanos, es que los ciudadanos están pagando por la energía más de lo que deberían pagar, porque en el mundo ha bajado el precio. Se repite todos los días. Y seguimos pagando igual o más, ¿no? Y la verdad que ahí los si me permite, Carlos, me toca a mí. Sí. 6 medidas. No me enteraba que había turnos, pero igual te respeto. Bueno, felizmente no son candidatos. Sí. y por eso y si no habría polémica de beber. y por eso saludo de que nos respetemos como buenos caballeros. El 6 puntos concretos, el corto plazo, me parece importante la pregunta. Transporte virtual. Acabar con las barreras y nudos y cuellos de botella que hay en este momento. Muchas ciudades de la sierra tienen hace 5 años la promesa incumplida de que se va a llegar con gas natural comprimido. Eso exige voluntad política de parte del sector. El tema del chatarreo. No podemos seguir chatarreando cantidades tan pequeñas de vehículos. Con $50 millones anuales, en 10 años renovamos el 50% de la flota nacional y mejoramos la calidad y la seguridad del transporte. Hay estudios que muestran que el transporte con gas natural licuefactado de interprovincial de personas y carga, y también redes ferroviarias con gas natural, puede hacer que saltemos el déficit tan grande que tenemos en infraestructura. Otra medida importante, hay un mercado secundario de gas. Hay gente que tiene gas que no lo usa, y hay otros que lo necesitan. Falta una regulación importante porque de todas maneras, aunque haya un recargo del precio, es más barato que utilizar diésel o residual. Otro tema importante, sacar adelante la petroquímica, el metano para producir urea, para producir nitrato de amonio. Hay que dar un precio que estimule la industria. Otra medida. Un ratito, sí, para que continúe, porque tenemos que hacer una pausa. Adelante.
servicio de... Así es, don Raúl. Hemos consultado al público qué opina acerca del servicio de gas en casa y también sobre la compra de balones de gas. Nuestra pregunta fue la siguiente en las redes sociales de RPP Noticias. ¿Es conveniente el servicio de gas en casa o prefieres comprar balones de gas? ¿Por qué? El público que sigue RPP Noticias en las redes sociales opinó con el hashtag EnfoqueRPP y estos son los resultados. El 79% opina que prefiere usar el servicio de gas en casa, mientras que el 21% balones de gas. 585 personas participaron en esta encuesta y también compartieron sus comentarios. Aquí Cristina Cabero nos dice: el servicio de gas en casa es más seguro que los balones de gas. Es hora de modernizarse. Ronald Ramos comenta: el balón de gas debería bajar de precio, ya que esas instalaciones de tuberías de gas no llegan a todos los distritos. También comenta Lourdes Patrocinio: usar GNB en casa es conveniente, es económico, se cocina rápido y nos ahorra de estar llamando cada quincena a los vendedores. Karen Mendizábal comenta: prefiero seguir comprando balones de gas. Si un solo balón de gas ocasiona tragedias como las que ya conocemos, imagínense una explosión a mayor escala. También comenta Alondra Rivero: el balón de gas resulta más barato que el gas de tuberías. Un balón cuesta 27 soles, mientras que el consumo de gas mensual es 47 soles. Muy bien, muchas gracias. Así es, don Raúl. Buenos días. Bueno, sí, termino las propuestas. Rápidamente. Estamos entrando a la cuarta. Sí, bueno, la petroquímica nos permite obtener 6 veces más ingresos que la venta del gas como materia prima y con un incentivo que es un precio un poquito más barato de lo que cuesta en Norteamérica. De lejos el negocio para el país es bueno porque industrializamos el gas, que es un recurso no renovable. Por lo menos la petroquímica del metano es posible realizarla dentro del gobierno que va a comenzar. El otro tema importante es la exportación de energía. Estamos frente a un cuello de botella en el mercado de corto plazo y nos permitiría que el país aproveche la ventaja de algunos países vecinos que todavía no tienen capacidad de almacenamiento de energía de noche. Pero esta limitación la van a tener para los próximos 10 o 15 años. Después ya no van a necesitar nuestra ayuda. Es importante poner en valor esta opción de la exportación de electricidad y que va a tener gran futuro en la medida en que fomentemos las energías renovables. El otro tema, el GLP. El GLP puede llegar a los hogares en el baloncito a un precio mucho más económico si se autoriza que a estaciones de servicio grandes que cumplen el requisito técnico para poder recargar en estaciones de servicio directamente el balón, y ahí bajamos sustancialmente el precio. Ojo, no se puede en todas las estaciones de servicio, pero en Estados Unidos es una práctica normal y ha permitido evidentemente acabar con estos monopolios en la intermediación del GLP. También es muy importante sacar adelante la capacidad y el potencial energético que tienen muchas regiones del país, que por falta de un planeamiento y de una estrategia articulada, en este momento son profundamente dependientes de lo que ocurre en Chilca y lo que ocurre en el centro del país. Eso es, en resumen, las medidas concretas que se podrían hacer en los próximos 2 años. Para ir solucionando, digamos, los déficits y los problemas, ¿no? A ver, César Gutiérrez. Sí, discrepando con gran parte de la lista de lavandería que nos ha expuesto Pedro, pero vamos a temas concretos, ¿no? Porque ahí el tiempo no nos gana. La masificación y que la gente lo pide, que es redes, eso requiere una decisión de carácter político. No hay forma de imponerle a un concesionario de que haga más conexiones. Es casi su voluntad. Y el único incentivo económico para hacerlo significaría que haya la decisión política que el Estado ponga un costo hundido ahí, es decir, que no lo vaya a recuperar. Si eso se quiere, la pregunta a los candidatos sería: ¿cuánto usted está dispuesto a poner en Lima y a nivel nacional de costo hundido para que se masifique el gas? De lo contrario, sencillamente eso es una utopía y eso simplemente sería una medida demagógica. En el tema de la renegociación del contrato, y Pedro refirió sobre las plantas de licuefacción que tiene Shell en distintas partes del mundo, lo más probable es que si se le siente a Shell a negociar, que también significa pasar por México, no sé qué dirá Felipe Calderón, expresidente, que no dijo cuando fue presidente. Una cosa es ser expresidente y recomendar las cosas que no hizo cuando fue. Pero en el tema, digamos, de sentarse a renegociar el contrato, que se renegocia
con el productor de campo, no con el exportador. Lo que va a decir Shell, que es el comprador, que no es el productor, va a decir, perfecto, yo renegocio la exportación para que esto acá redunde hasta la producción en la medida que yo me permitan vender a México de otra locación, no de Perú, de otras plantas que tengo, y el caso peruano, venderlo a Chile. Ese tema hay que plantearse a los candidatos. ¿Aceptaría en una renovación del contrato exportar gas natural, no electricidad? No estoy diciendo que no se debe exportar electricidad, sino exportar gas natural directamente a Chile. En una propuesta de renovación se la podría hacer Shell, y eso, si están diciendo sí, pues pongámonos en la agenda electoral. Pero eso es de magos, eso no es exacto, esa es una especulación. No es ninguna especulación, ese es simplemente tal. Yo entiendo, Pedro, que yo entiendo que tú has estado derecho y eres aficionado a la energía. Yo creo que yo sí me dedico mucho tiempo a la energía y te estoy hablando con cifras concretas. Tampoco es correcto descalificar al rival, mejor vamos a las ideas. Pero es que no se puede hablar con la alegría que estás hablando de los temas de, por ejemplo, de petroquímica, que no son viables económicamente. Tú utilizas adjetivos, yo no. Por eso entendía el entusiasmo del candidato Guzmán, al cual tú apoyabas. Pero bueno. Soy peruano y me interesa el futuro del país. Perfecto, muy bien. Te interesa el futuro del país, que fuiste viceministro de la Sustantivos, no adjetivos, maestro. Sustantivos es lo que estoy llevando por cifras. Y los comentarios técnicos son cifras, y las cifras me indican que sí se debería poder exportar a Chile, pero que tendría que formar parte del debate electoral. Esos son cifras. Y finalmente, en la distribución del gas natural, podemos poner una ley antimonopolios o antioligopolios del sector distribución de gas natural como lo existe en electricidad. Eso requiere voluntad política, y eso tendría que ponerse en la mesa de los candidatos. César León. Bueno, y yo recuerdo a un célebre economista, John Maynard Keynes, que debe ser conocido para todos, que decía que en el largo plazo todos estaremos muertos. Eso significa que los economistas, los ingenieros, abogados, debemos preocuparnos, primero, creo yo, en el corto plazo, resolver los problemas que ya nos agobian, mirando hacia el largo plazo. Además, pensando que no todas las soluciones son soluciones de ingeniería, hay que construir, hay que hacer, eso se hace. La rentabilidad de los proyectos, no podemos decir que vamos a seguir impulsando proyectos que no son nada rentables, como la ampliación o modernización de Talara, revisar el tema del gas, del gasoducto, proyectos de masificación que no tienen gas, ni se dice cuánto es lo que se va a subsidiar. He escuchado la propuesta nuevamente del doctor Pedro Gamio, donde señala que hay que promover la venta de balones de GLP en grifos. Eso sería un atentado contra la seguridad, en mi humilde opinión. No se puede llevar grifos balones a rellenar a las estaciones de servicio, por mejor calificadas que estén. ¿Quién garantiza la calidad del envase que se va a rellenar? ¿Quién hace el mantenimiento? ¿Quién compra balones para la industria? Eso está demostrado. Solamente en un país se hizo una propuesta, que fue Paraguay, y eso no caminó. Estados Unidos. Precisamente, ¿perdón? Estados Unidos. En Estados Unidos sí ha señalado el caso. En Estados Unidos no se vende GLP, se vende propano. Es otro producto, se utiliza para cosas muy distintas, como ser una parrilla en casa. El uso es muy regular. Y además las garantías que tenemos sobre propiedad de balones en Estados Unidos no es la garantía que tenemos acá en el Perú, donde cualquier envasador informal coge los balones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y permíteme un tema nada más final, yo sé que estamos contra la hora. Al consumidor le preocupa poco saber si el producto va a ser importado o de producción nacional. Lo que le interesa es cuál es más económico, cuál es más barato. ¿Qué hago? Si me dicen hay que producirlo localmente, pero el productor local me cobra por encima de lo que me costaría importarlo. No me interesa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto quedan muchas preguntas, pero sobre todo la duda si podríamos poner de acuerdo a varios especialistas, porque estamos abriendo varias áreas, ya no solo de economistas y de especialistas en todo lo que es petróleo o gas, etcétera, sino también claramente gestionadores, ¿no? Gestores de políticas. Eso es lo que me parece. Pienso, por ejemplo, así como yo estoy pasmado, en el Congreso también supongo que pasa lo mismo, ¿no es cierto? Vienen los expositores y todos entienden lo que quieren es saber el filo de qué puedo prometer, pero en general estamos ante un problema que supone pues varios desafíos tecnológicos y la concordancia de varias especialidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. A fijar el precio del petróleo, el precio del gas. Muchas gracias.
Son las 9:59. Vamos solamente a señalar que hoy día, el día de ayer, falleció Hugo Fernández Durán, experimentado productor de televisión de una larga actuación. En los años 60, Fernández Durán fue jefe de producción de Panamericana Televisión, época en la que se produjeron pues las recordadas novelas Simplemente María, Natacha, difundidas en todos los países de América. Fernández Durán culminó su carrera fundando Video Spot, una de las empresas más exitosas en la producción de comerciales para la televisión. Los restos mortales de Hugo Fernández Durán serán sepultados hoy a las 11 en el Centro Funerario de Jardines de la Paz. Y nos vamos como siempre, a continuar con Diálogos de Fe.